Gracias, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer dos pasajes. En primer lugar, en Primera de Reyes, el capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer unos versículos de este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 17 hasta el 24. Es un pasaje conocido, así que el contexto ustedes ya lo conocen. Empezando en el versículo 17, vamos a leer de forma alternada. Yo voy a empezar el 17, ustedes el 18 y continuamos así. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Pasamos ahora al Nuevo Testamento, a la carta de Hebreos, en el capítulo 12 de esta carta de Hebreos. Y vamos a leer los versículos 1 al 3, de la misma manera alternada. Hebreos capítulo 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por darnos su palabra. Gracias, Padre, porque en ella, por su Espíritu Santo, nos habla, nos consuela, nos instruye para ser hombres y mujeres de Dios, aptos para toda buena obra. Le agradecemos, Padre, porque en su gracia y misericordia fue a usted placentero entregarnos esta palabra para que por ella podamos guiarnos como individuos, como iglesia y aún también como naciones. Le agradecemos, Padre, por esta oportunidad en que nos congrega en este hermoso lugar para no solamente ser oidores de su palabra, sino también hacedores. Porque de este tipo de siervos se agrada a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a hablar un poquito en esta segunda parte acerca de las implicaciones funcionales de este modelo bíblico de tener y elegir presbíteros en nuestras iglesias. Creo que se da por descontado en la Biblia que el gobierno presbiterial o presbiteriano es un gobierno que se da por sentado en el
Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, a Tito, en el Tito capítulo 1, versículo 5, le dice a Tito así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Queda claro aquí que la causa por la cual debe haber presbíteros en la iglesia de Cristo es en razón de lo siguiente. En Tito 1:2 dice que es en razón de la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. Entonces, hay un fuerte intento de los judaizantes de arrancar a presbíteros del liderazgo de la iglesia para batallar contra ella. Pablo dice en Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ya hemos visto el modelo bíblico del desempeño de un presbítero. Entre otras cosas, habíamos visto que es parte de su desempeño el guardar a los creyentes estando en estado de alerta permanente, que ninguna corriente doctrinal extraña a la enseñanza bíblica pueda arrancar de ello la esperanza de la vida eterna. Es que Pablo une la presencia del oficio bíblico del presbítero y del presbítero docente en particular, está ligado a la esperanza de la vida eterna. No es que es un oficio meramente político, lo es en parte, pero este es un oficio ligado a la vida eterna. El presbítero tiene que hacer conciencia permanente y constante que en su desempeño conductual, doctrinal, pastoral, está en juego la esperanza de la vida eterna de aquellos a quienes dedica tiempo ministerial. Pues es un oficio laico, no es una cuestión de juego. En el desempeño presbiterial está en juego esa esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades. Esto lo tenemos por todo lado, muy en especial en los famosos predicadores a través de la televisión. Se dicen muchas vanidades, muchas mentiras, muchas cosas que lindan incluso con la herejía. Entonces, Dios, a través del Espíritu Santo, ha permitido que en la iglesia de Cristo existan algo así como guardianes que alertan y animan a esas personas a no desprenderse de la esperanza de la vida eterna. Es una razón bien grande por la que hay presbíteros en la iglesia de Cristo. Pero hay otra razón igualmente grande. Es que así no nos gustaría la función del presbítero. En la Biblia, en la escatología bíblica, encontramos a los ancianos en una función general de representar al pueblo de Dios ante el trono mismo de Cristo. Dice el apóstol San Juan, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Obviamente, nosotros no somos uno de esos 24 ancianos. Obviamente, esos ancianos en el Apocalipsis son una referencia representativa a 12 ancianos de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, lo sabemos. Pero si pudiéramos abstraer de esta realidad lo siguiente: en el propio trono de Dios, el oficio de anciano está ahí representando a la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, el hecho central es que el oficio de anciano presbítero
está representado en el gobierno de Cristo, que es nuestro cabeza y rey. Entonces, la función de representación al pueblo de Dios es una tarea digna y trascendente que tenemos los creyentes, y no debemos olvidar esa dimensión de las funciones y responsabilidades presbiteriales. Entonces decía que esa función de representación general es una función trascendente e importante que tiene que importarle en la vida ministerial del presbítero. En esta parte, al haber leído esos dos pasajes de la Escritura, quisiera añadir a la primera parte 3 funciones presbiteriales de los presbíteros que no se desarrollan siempre en nuestras iglesias actuales. 3 funciones. La primera es la siguiente: que cada presbítero, junto al pastor y con el pastor, tiene una función intercesora ante Dios por las congregaciones. Junto al pastor y con el pastor, los ancianos tenemos una función intercesora delante de Dios por cada congregación, por cada persona creyente de nuestras congregaciones. Esto implica que, por principio bíblico general, todos los creyentes formamos parte del reino de sacerdotes reyes, del cual Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 2. Todos los creyentes, hay un sacerdocio universal de los creyentes. Esta es doctrina reformada, bien establecida, clásica, creída por la mayoría de reformados. Eso tiene que quedar claro en primer lugar. Pero aunque hay un sacerdocio universal de cada creyente, es decir, cada creyente está mandado por Dios a interceder unos por otros. Eso es sacerdocio universal. Intercesión le corresponde a cada creyente. Dando eso por sentado, sin embargo, Cristo ha llamado específicamente a los ancianos de la iglesia para que ellos hicieran esta labor intercesora delante de Dios. Es importante notar en segundo lugar que de manera oficial, de manera directa, ordenada por Dios, los ancianos ayudan, se suman al pastor en esta función intercesora. Es parte del ministerio de los ancianos gobernantes incluidos. Y en especial, ellos se convierten en intercesores y veladores, en el sentido de cuidar a los que sufren y padecen enfermedad. Eso se llamaba en la antigüedad la función de visitación. No solamente corresponde al pastor, corresponde a todos los presbíteros. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, tiene una clara instrucción sobre esto. Nos dice así el texto: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Miren que no dice llame al pastor de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, intercesoramente, en otras palabras. Esta es, digamos, la impronta de Dios, el llamado de Dios a este ministerio de intercesión que le ha asignado a cada presbítero. Cada creyente es un sacerdote, pero en particular los ancianos desempeñan esa función sacerdotal, intercesora, por especialmente los que padecen enfermedad. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere pecados, le serán perdonados. Cuando los ancianos son llamados por el que padece enfermedad, uno tiene que recordar que va con una función intercesora para orar por él, obviando los detalles y el debate que si este aceite debe ser de oliva o de girasol o de qué sé yo, obviando ese debate que uno puede estudiar los detalles si quisiera.
el hecho central es el siguiente, que esa intercesión tiene como primera labor la consolación del enfermo. No tiene como primera labor averiguarle y en qué has pecado o por qué estarás enfermo. Seguramente estás andando mal. Ya eso no sería intercesión, ¿verdad? Y miren el orden aquí. Dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Ese salvará significa sanar, lo rescata aún de la muerte. Pasa eso constantemente en nuestro ministerio intercesor como ancianos. Y luego dice, el Señor lo levantará. Y si hubiere pecado hasta el final de esta oración, le serán perdonados. Entonces, la función intercesora tiene como su primera dimensión la consolación, la búsqueda de la salud de nuestro hermano o hermana en Cristo. El asunto de los pecados los arregla Dios, y si los hubiere cometido, les serán perdonados. Significa que hay que incluir en nuestra oración por sanidad, hay que incluir también el perdón de pecados. Pero lo interesante desde el punto de vista de la consolación y la consolación intercesora es que este tema lo pone al final, como quiere decir, corresponde a Dios esa labor. Tú eres intercesor, tú eres como sacerdote, lleva delante de Dios sacrificio de oración. Las otras cosas incluyes en tu oración, pero le compete a Dios arreglar eso. Aunque eso no significa que el anciano jamás puede inquirir en la vida espiritual, no significa eso. Pero en este momento, cuando una persona está postrada, necesita en primer lugar la consolación intercesora de sus ancianos. Y en segundo lugar, el asunto del perdón y confesión de pecados. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto a nuestra realidad vivencial, actual? Hay varias cosas que podríamos decir. No por nada, el Espíritu de Dios empieza así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Con eso se dirige a las congregaciones, a la grey, al rebaño. No dice, ancianos, anden averiguando quién está enfermo. Eso es una labor que hay que hacer también. Pero no está aquí en primer lugar esa labor. Está en primer lugar el deber que tiene cada creyente de llamar a los ancianos. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Verdaderamente, hermanos en Cristo, muchos problemas de relacionamiento se resolverían en nuestras iglesias si tanto presbíteros como hermanos en Cristo asumieran los deberes escriturales. ¿Por qué digo esto? Porque algunos hermanos están enfermos y el pastor no lo visitó, porque la figura católico-romana de que el pastor es el sacerdote principal sigue vigente en muchas mentes evangélicas. El pastor no me visitó, entonces ya me sané, no voy esa semana para hacerme notar, para ver si el pastor se da cuenta que no he ido. No voy la siguiente semana, a la cuarta semana ya estoy bien molesto, digo, ya ven, así pues es el pastor, recibe diezmo, ofrenda, sueldo, pero no visita. ¿Verdad? Probablemente no lo diga tan abiertamente, pero es muy probable que esté en la mente de varios hermanos. Y comienzan las fricciones. Pero miren aquí, la sabiduría del Espíritu Santo. Si alguno está enfermo, no le deja al pastor adivinar, ni al anciano le deja adivinar. Alguno está enfermo, llame a los ancianos. Este verbo está en presente indicativo. Llámelo. Siempre llámelo. Entonces hay una función del creyente de llamar a los ancianos. No trate de que ellos adivinen qué le está pasando. Llámelos. ¿Tienen dificultades? Llámelos. Ellos están ahí para hacerle de consuelo, de intercesión. Llámelos. Algo tiene que hacer el creyente. No esperen que el pastor adivine o que sea un inquisidor que está averiguando la vida de cada uno. Tienen esencia igual, llame, tome la iniciativa, haga el primer paso. Y entonces se inicia la función intercesora del ministro o del anciano en esa situación. Entonces,
Es deber de cada creyente, por el hecho general de estar velando y alerta, es deber de inquirir, de saber quién no ha venido, quién está enfermo, quién posiblemente tiene dificultades, todo orden. Pero al mismo tiempo, es deber del creyente llamar, tomar la iniciativa, hacer notar que tiene un problema, no esconder, hacerlo notar. Entonces, si alguien está pasando por la aflicción de la enfermedad, tiene que llamar. No tiene que esperar, no tiene que hacer una solicitud, tiene que llamar, no tiene que hacer un largo papelero, como decimos en el Perú. Esto nos habla de la hermosura del oficio que Dios ha dado a su iglesia. Un oficio de anciano cuya función, entre otras, es la intercesión. Y qué satisfacción se siente en la obra pastoral cuando luego de la intercesión esa alma es restaurada nuevamente a la comunión física de los santos. La intercesión no es un concepto gaseoso, no es un concepto para hacer vericuetos con ese concepto. Es una realidad, es una práctica, es una función práctica que tiene que desempeñar el pastor y los ancianos. Y seguramente una congregación se sentiría altamente aliviada cuando sabe y experimenta que sus ancianos son intercesores por las aflicciones y dolores que pasan en su vida. Entonces el ministerio de una intercesión consoladora es inherente, es característica inherente, indesligable del ministerio presbiteriano. También qué alivio sentirá el anciano que tiene el privilegio de ser invitado a las casas y de interceder por el afligido, y cuando llega el día del Señor ve que el afligido ha sido restablecido y está presente adorando a Dios en el servicio de adoración. O sea, el alivio y la alegría es de ambos lados. Y entonces tendremos una iglesia floreciente, con buenas relaciones, donde hay un entendimiento entre congregación y pastores y presbíteros, porque estos cumplen la labor que Cristo les ha encomendado. Creo que, hermanos ancianos, Dios les ha dado autoridad para gobernar. Dios les ha dado autoridad para ejercer disciplina en la congregación. Eso también es necesario. Pero esto jamás tendrá el impacto espiritual y pastoral que debiera tener si no está acompañada de esa labor consoladora e intercesora de la cual nos habla aquí el apóstol Santiago. ¿Cómo interpretar entonces, cómo interceder como ancianos por quienes sufren aflicción? Aquí es donde quiero destacar la lectura de Elías. ¿Cómo ser intercesores del pueblo de Dios? Esta historia de Elías es una historia, y hay que tener cuidado de cómo aplicar la historia hermenéuticamente a la conducta cristiana, la ética cristiana, al desempeño ministerial. Y no quiero ser en un sentido alegorista ni cosa por el estilo. Pero veamos qué ha hecho Elías en este pasaje. Y vamos a abstraer, vamos a deducir de este ministerio de Elías, que es un ministerio profético, algo que sí compete al ministerio y desempeño ministerial del presbítero y del pastor también. Quisiera que noten estas palabras en la oración de Elías. Elías dice así: esta señora tuvo un gran alivio físico, ese poquito de aceite y ese poquito de harina duraron por mucho tiempo. Y ella estaba muy contenta, siendo una mujer viuda, que estaba recogiendo los últimos palitos de leña para cocinar el último puñadito de arena, para hacer los dos últimos pancitos, comérselos y echarse a dormir. Eso es lo que dice el texto. Allí en la tierra donde Baal era el señor de la fertilidad y de la vida, esta viuda de Zarepta estaba a punto de morir porque Dios le había cerrado la propia trompa de Baal para que no hubiera lluvias. Nada podía hacer Baal, el supuestamente poderoso Dios de Palestina, frente a esta mujer moribunda junto con su hijo.
Y ahí Dios envía al profeta Elías. Y Jesucristo retoma este pasaje paradigmático y dice, muchísimas viudas habían en Israel en tiempo de Elías, pero Dios no envió a Elías sino a la viuda de Sarepta. El Dios todopoderoso, verdadero, Jehová, había maniatado a Baal, que era un ídolo falso, vanidoso, mentiroso. Nada podía hacer. Pero el profeta de Dios le devolvió la vida a esa mujer. Y entonces, contenta la mujer. Pero pasó un tiempito y murió su niño. Ese niño que estaba destinado a morir de todas maneras. Pero como era ser humano, como usted y yo, qué inmenso sentimiento de dolor por esa pérdida de ese niño. Es como si hubiera dicho, Señor, permitiste que mi niño crezca un poquito, esté hermoso, y ahora lo matas. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Y se siente juzgada, se siente convicta de pecaminosidad. Y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías jamás le dijo, arrepiéntete de tus pecados. Fue la acción de Dios la que trajo convicción de pecado a esta mujer. Elías no le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, este milagro se hace para que te conviertas. Y Elías lo que hace es tomar esta queja de esta mujer, probablemente conversa en este punto de la historia. Toma su queja y la presenta delante de Dios. Eso es interceder también. Tomar las quejas y las cargas del pueblo de Dios y llevarlas a la presencia de Dios. Jehová Dios mío, dice Elías, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de Señor a Israel. No estoy sugiriendo aquí, y que esté muy lejos de mí sugerir, que los ancianos tienen que dedicarse a resucitar muertos. Si un día Dios le permitiría ese privilegio, bendito sea Dios. Pero eso no es la enseñanza aquí. No estoy diciendo que vayan por todo Comalcalco y todo su estado de Tabasco y se les sobra tiempo y vida a Chiapas o a Veracruz y que vayan buscando viudas para hacer multiplicar su aceite y su harina. No estoy diciendo que esa es la labor, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar. Pero aquí el principio más importante que quiero extraer y deducir de este pasaje es el siguiente. El intercesor, tanto sacerdotal como profético, el intercesor no está puesto en primer lugar para juzgar a quien necesita intercesión. En primer lugar está puesto para tomar sus quejas, tomar sus aflicciones y, como dice Pedro, ponerlas a los pies de Cristo. Eso es acto primero. Acto segundo, por supuesto, es ver si esa persona tiene dificultades morales, pecaminosas. Es también ese deber, pero es acto segundo en este principio de intercesión. Entonces, en este pasaje les enseña claramente que los ancianos debemos tomar el clamor de quienes sufren aflicción y que hagamos de esa aflicción no un motivo de reprimenda, sino un motivo de oración intercesora. Esa es la enseñanza principista de este pasaje. Y presentemos esa aflicción en oración a Dios, pidiendo que Él quite la aflicción del afligido. Esta es la esencia de la función intercesora, recibir las cargas del pueblo de Dios y clamar a Dios para que Dios quite esas cargas de su pueblo. Este pasaje nos enseña también y nos da la seguridad que Dios, que ha establecido este ministerio intercesor,
Dios honrará las oraciones de los intercesores. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. No mi oración. Yo soy intercesor solamente. El Señor lo levantará. Es más, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. No solamente lo sanarán físicamente, mentalmente, fisiológicamente, pero Dios también le dará limpieza espiritual a esa persona. Esta es la promesa de Dios. Y esta es la manera concreta como el presbítero docente y el presbítero gobernante pueden cumplir su rol intercesor en la iglesia de Cristo. Cuando los afligidos reciben alivio de Dios, entonces ellos van a expresar su gratitud a Dios y su gratitud y reconocimiento al ministerio pastoral que realiza el intercesor. ¿Quiere usted que la gente reconozca su ministerio pastoral claramente? Dedíquese claramente a esa labor intercesora. Así es de simple la ecuación. La viuda de Sarepta pudo confesar para el mundo entero, para todo Palestina y para nosotros el día de hoy, después que recibió la consolación de esa intercesión, ella dijo: ahora conozco, ahora estoy cierta, lo sé por mí misma, que tú eres varón de Dios. ¿Quiere usted que se reconozca como varón de Dios? Cumpla bien su ministerio intercesor. Hoy día el término varón de Dios en algunas denominaciones se usa de manera muy liviana. Todo el mundo es varón de Dios, ¿verdad? Hola, varón de Dios. ¿Cómo está el varón de Dios? Suena bonito, pero este término tiene una implicación muy especial en la palabra de Dios. Varón de Dios es aquel que cumple fielmente su ministerio bajo las órdenes de Dios, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Varón de Dios es aquel en quien la palabra de Dios es verdadera en su boca. Eso es lo que dice el texto. Ahora conoce que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El impacto que pueda tener nuestra predicación en la vida del creyente tiene que estar adornada e impregnada de esta labor de ser siervo fiel de Jesucristo. Si no, la intercesión no tendría los efectos que Dios quiere que tuviera. Esa es la primera función intercesora que tenemos los presbíteros y pastores en las iglesias de Cristo. Pero quisiera traer a colación otro pasaje importantísimo que está en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, para hablar de una segunda función intercesora del presbítero. Dice así este pasaje: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En este segundo punto, el rol intercesor de los ancianos junto al pastor y con el pastor no son independientes de la labor intercesora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único intercesor por excelencia. Es el intercesor verdadero, eficaz, eficiente, efectivo. En la intercesión del Espíritu Santo se inserta nuestra intercesión. Esa es la teología bíblica de la intercesión en este pasaje. En la labor intercesora del Espíritu Santo se inserta la labor intercesora del presbítero. Entonces el presbítero tiene que hacer conciencia en sí mismo de que su labor intercesora no solamente está unida al ministerio pastoral, está unida al ministerio intercesor del propio Espíritu de Dios. Y no tiene que tener miedo de interceder. Hay lugares en el mundo donde el presbítero tiene miedo a orar,
Cuando el pastor se reúne con el consistorio antes de salir a predicar para orar, para que Dios bendiga la prédica, dice a veces, presbítero prometado, usted va a hacer oración. Y el alguno va a decir, no, pastor, yo no puedo estar orando en público, no puedo, no sé cómo hacerlo. Cuando el presbítero tiene esa actitud, entonces él ha abandonado uno de los aspectos más importantes de su ministerio. Y tenemos que tener una consejería muy especial con él, como pastores. Entonces, el ministerio intercesor nuestro debe ser desarrollado en dependencia del Espíritu de Dios. En Romanos 8, 1 a 25, el apóstol Pablo nos enseña que vivimos en un mundo imperfecto, que vivimos en un mundo caído y pecaminoso. La Biblia no es ninguna explicación inocente de esta realidad. El Señor conoce nuestra realidad caída, sabe que es un mundo complicado, sabe que toda la creación gime y clama para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por el pecado humano. Vivimos en un mundo imperfecto, caído, por lo tanto habrá aflicciones, y lo dice el apóstol Juan muy claramente: en este mundo tendréis aflicciones, pero perseveren, yo he vencido el mundo. Nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu de Dios. Nosotros mismos, dice el texto de Romanos 8:23, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Es un mundo imperfecto, es un mundo caído. Hay aflicción, hay dolor, hay problemas, hay peleas entre hermanos. No hace falta la pelea y la contradicción y la aspereza en la propia iglesia de Cristo. Por lo tanto, el ministerio intercesor, en dependencia del Espíritu Santo, se hace cada vez más pertinente, más importante y necesario en la iglesia de Cristo. En un sentido, toda nuestra vida presente la vivimos gimiendo, afligidos por distintas manifestaciones concretas de este mundo imperfecto: enfermedad, pecados, ansiedades, depresiones, desesperanzas, pobreza, decepciones, y usted ponga el nombre a los diferentes desperfectos de nuestras propias vidas. Estas situaciones reales y vivenciales son parte de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como corresponde. Pero no tiene que detener de orar. Es decir, no podemos saber el contenido preciso y objeto de orar. Quizás no podemos orar de manera que nuestra oración esté alineada a la voluntad divina. Y esto puede hacer difícil la función intercesora del presbítero. Pero los versículos 26 y 27 de Romanos 8 son el ungüento que alivia nuestro sentimiento de debilidad a orar. Porque eso, en ese pasaje, como creyentes, nos induce a preguntarnos, y en particular a los presbíteros, ¿y cómo sabemos el contenido y objeto apropiado de nuestra oración para con los afligidos en este mundo imperfecto? Pablo delinea en este pasaje cuál debe ser el contenido y el objeto fundamental de nuestra intercesión. Él dice así, que debemos orar por el afianzamiento en nuestras mentes y sentimientos más profundos, la paciencia en esperanza de la salvación consumada que está prometida por Dios. Si hay algo bien grande por qué orar, es para que Dios le dé paciencia al afligido, que siembra la esperanza en su alma de que esta aflicción no se compara en nada con la gloria venidera, dice el apóstol San Pablo. Eso significa orar en el presente, orar en la circunstancia de aflicción, consciente que este mundo es caído, consciente que nuestro hermano o hermana está pasando aflicción, orar concretamente por ello para que Dios alivie a esa persona, pero con nuestra mente fija, y ayudarle al creyente postrado a fijar su mente en esa gloria venidera que le espera a toda la creación y al propio creyente afligido. Hay que elevarlo del lecho de dolor hacia el propio trono de la gloria de Dios. Eso es parte
de nuestro ministerio intercesor. A esto se le llama orar con perspectiva escatológica. A esto se le llama orar para que Dios haga crecer la esperanza de la salvación en la mente y corazón de esa persona. Eso significa orar para que ese paradigma de que la aflicción es parte de la vida real y sin embargo eso no es todo lo que tengo que padecer. Habrá gloria venidera un día y eso me da resistencia para soportar la depresión, la enfermedad mental o cualquier otro tipo de aflicción por la cual esté pasando. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que dice Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si ya viéramos toda la gloria que nos ha prometido Dios hoy día, ya no tendríamos que esperar. La esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice Pablo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo logramos. La oración intercesora no solamente busca sembrar y alimentar e iluminar la esperanza de la salvación consumada del creyente, sino también procura que se siembre la simiente de la paciencia en la vida de nuestros hermanos. Pero aunque tenemos esta pista de cómo orar conforme a la voluntad de Dios, Pablo nos da un mayor consejo todavía. El versículo 26 de Romanos 8 dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esos son términos completamente tiernos, relacionales, que Pablo quiere que internalicemos en el desempeño ministerial como presbíteros. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe nuestra debilidad, viene en nuestra ayuda. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese texto, como es manipulado por algunas teologías erróneas, y dicen, tú tienes que orar con gemidos indecibles. Falso, eso no dice el texto. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Son gemidos del Espíritu Santo de Dios que la propia Trinidad entiende y sabe. No son gemidos indecibles del creyente, del intercesor, ministro o presbítero. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenga miedo a interceder, no tenga orar. Si se siente débil, muy bien. El Espíritu de Dios nos ayuda en esa debilidad. No sabe qué palabra decir, el Espíritu de Dios tomará su lenguaje. Él lo adornará y lo presentará a Dios como si usted hubiera intercedido perfectamente. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No se preocupe demasiado si usted no entiende la voluntad de Dios. Interceda. El Espíritu de Dios tomará su oración y la arreglará e intercederá conforme a la voluntad de Dios por los creyentes, por los santos. Dice el texto. No debemos detenernos, porque no sabemos orar hermoso como otros. No que se vayan a lanzar a orar, porque cuando él ora, qué lindo que ora. ¿Verdad? Todos y cada uno de los presbíteros. Entonces el Espíritu Santo, como nuestro Consolador, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. Entonces, si esto es verdad y está en el texto, en su rol intercesor, como presbítero, como anciano, junto con el pastor, en dependencia del Espíritu Santo, cuente usted que para su labor intercesora está bien acompañado por el Espíritu Santo mismo de Dios. Hay más que podría decir, pero creo que cuando los ancianos asumen este rol intercesor, ayudados por el Espíritu de Dios, para que nuestros hermanos en Cristo puedan levantar su voz a Dios en fe y certidumbre, que serán oídos por el Padre Celestial, porque su anciano, su presbítero, su pastor, está intercediendo aún en debilidad
auxiliado por la labor intercesora del propio Espíritu de Dios. Eso marca esta labor intercesora. Pero una tercera función, y con eso quisiera concluir esta breve exposición de esta parte de la palabra de Dios. En tercer lugar, los ancianos, junto al pastor y con el pastor, cumplen la función de instrucción. Esa es una labor didáctica también, para que la congregación pueda correr la carrera hacia la meta, que es asirse de Cristo y de su gloria eterna, sin desviarse, para que su fe sea consumada. Esta es una labor encomiable, trascendente, con mucha dignidad que tiene que ejercer el presbítero. Con el pastor y junto con el pastor, tiene esa labor de instrucción para que los hermanos en Cristo puedan correr la carrera sin desviaciones. Nos dice el escritor de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es un lenguaje de las competencias olímpicas griegas. La carrera es la metáfora aquí. El atleta que corre tiene una meta fija, puede ser 100 metros, 200 metros, 10.000 metros de distancia. Eso está en su mente. Él fija en su mente antes de despegar, fija en su mente que tiene una meta y que tiene que llegar ahí de la manera más eficaz, más eficiente, más rápida posible. Y tiene que vestir liviano. No corre con 5 kilos de carne en las espaldas, ni con 2 litros de agua en la cintura, ni con unos zapatos que pesan 5 kilos cada uno. Corre con la vestimenta más liviana posible. Se despoja de todo aquello que le va a ser impedimento para la carrera. Es una metáfora interesante. Pablo dice: el pecado en la vida de los cristianos es como un impedimento de pesos y trapos y amarras que podría llevar un atleta. Ningún atleta en su sano juicio podría así. Entonces dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos amarra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí sí, por supuesto, en esta labor de instrucción, ahí corresponde a que el presbítero y el pastor ayudemos a cada atleta cristiano que está corriendo la carrera cristiana a identificar todo peso y todo pecado y toda amarra y todo entrampamiento que le impide seguir a Cristo pacientemente. En esa labor sí tenemos mucho que hacer los presbíteros y pastores. Ayudar al creyente a despojarse de todas esas amarras que el diablo constantemente nos pone, y nosotros mismos, por la concupiscencia de la carne, nos metemos en entrampamientos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la motivación fundamental de querer correr la carrera despojados del pecado y todo peso que nos agobia? A veces los pastores andamos buscando motivaciones extrañas a la palabra de Dios, pero aquí hay una motivación trascendental otra vez. La motivación es la siguiente: primero, tenemos una gran barra, número de testigos. En el Perú decimos barra cuando los atletas están en la arena. Hay un bando grande de personas que están aplaudiendo y avivando. Es una gran barra, un gran número de testigos. La primera motivación es que la gran número de testigos que están haciendo los aplausos y vivas para que mantengamos enfocados nuestra vida en la carrera, en la cruz de Cristo y en su gloria eterna, esa gran barra está formada de grandes héroes de la fe. Ahí está Abraham, Isaac, Jacob, Elías, están los ángeles, están esa miríada
de personas con ropas blancas que en Cristo Jesús han salido de las tribulaciones y han triunfado. Tenemos una barra no de espectadores, simplemente una gran masa de personas que ya han pasado por esa tribulación y con Cristo han vencido la tribulación. Esa es nuestra primera motivación. No nos está mirando el pastor y los ancianos. Hay una gran barra en el cielo y en la tierra que nos animan, que nos ayudan a enfocarnos en la gloria eterna de Cristo Jesús y vivir una vida despojada de esos horribles pecados que nos amarran, que nos detienen, que nos entrampan. La segunda motivación es el propio triunfo y gozo de Cristo. Es que los cristianos no creemos en un Cristo que está crucificado pidiendo misericordia al mundo entero. Ya no está Cristo así. Cristo hoy día es Señor de Señor y Rey de Reyes. Es aquel que fue encumbrado hasta lo sumo. Es aquel ante quien toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces nos dice aquí que esa es nuestra motivación importante. Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio por el gozo que le fue puesto delante de Él. Y el gozo fue volver a estar en sesión, en reunión con el Padre, donde nosotros también estaremos un día con Él. Eso nos motiva a persistir, a perseverar, a pelear hasta la muerte contra nuestra propia pecaminosidad. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. El pecado no reinará en la vida del creyente. Podrá estar presente ahí, pero no reinará, porque estamos revestidos de la propia justicia de Cristo. No reinará, y no tenemos que permitir que reine. Entonces, este ministerio de instrucción está dirigido a esos aspectos fundamentales de la vida real de los cristianos. No es una enseñanza en el aire, no son discursos vacíos, no son recomendaciones generales. Cristo mismo en persona ha llamado de una manera pastoral a quienes sufren, diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Y la palabra almas aquí se refiere al hombre total, al ser humano total, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Además de tener esa nube de testigos, los héroes de la fe, esta es la metáfora más hermosa que Cristo nos ha heredado, nos ha dejado de herencia, y es esta: que cuando yo estoy corriendo con todas las aflicciones hacia el trono de gloria de Cristo, Cristo está en el otro lado, como el otro toro de la yunta, ayudándome a llevar el yugo. Por eso su yugo no es pesado, porque Él está en el otro lado. Si no corremos con nuestras propias fuerzas, no tenemos fuerzas en sí mismos. Las fuerzas nos vienen dadas de este Cristo, que Él mismo nos dice: aprendan de mí, aprendan la verdad mía, y entonces hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En vez de cargar esas cargas y alforjas y amarras que nos gusta ponernos en el cuerpo y en el alma y en el corazón y en la mente, debemos preferir llevar el yugo de Cristo, su enseñanza, porque ese yugo no es pesado, es liberador, porque esa carga no es pesada, es una carga aliviadora. Cristo dijo también a través de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Siempre ha sido y será la intención de Cristo
que al despojarlo de nuestro pecado y vestirnos de la santidad de Cristo es para que tengamos paz interna. Cuando el creyente no vive en paz, claramente no se ha despojado todavía de las taras pecaminosas que nos amargan en esta vida. Para que en mí tengáis paz. Para eso os he enseñado. La instrucción que nuestros ancianos dan a la iglesia de Cristo no tiene una función meramente juzgadora, es una función que trae paz a la vida del creyente. Si solo practicáramos lo que Cristo nos ha mandado, entonces tendríamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíe, yo he vencido al mundo, dice Cristo en Juan 16:33. Y finalmente, hermanos, escuchemos este pasaje. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El anciano trabaja día y noche en instruir, en enseñar, en interceder, porque el enemigo de la iglesia de Cristo también trabaja día y noche, acusando. Si el anciano se duerme, Satanás no se duerme. Y ellos, los instruidos en la doctrina de Cristo, han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Miren la función que tiene la instrucción. La instrucción no es un conocimiento para saber y decir: ah, qué bonito que habla el hermano, qué buen teólogo que es. Eso es completamente secundario. Eso no cuenta aquí. La instrucción tiene esta función de que el creyente pueda vencer por medio de la limpieza que Cristo ha obrado internamente en la expiación y por medio de la instrucción constante de la palabra de Dios. Cuando asimilamos que Cristo nos ha limpiado y cuando asimilamos que su palabra mora abundantemente en nosotros, como recomienda Colosenses 3:16, entonces estamos dispuestos a menospreciar nuestra propia vida hasta la muerte, como dice aquí. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, si usted ya es elegido anciano, estas son algunas funciones más trascendentes. Las demás las conoce, sobre las demás se ha hablado mucho. Si usted todavía no es anciano, pero quiere ser anciano, eso es lo que le espera. Tiene tiempo para prepararse para ello. Es más, el Nuevo Testamento da por sentado que todo varón cristiano debe tener en algún momento el anhelo de ser anciano. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Es un buen síntoma cuando una persona, varón creyente, en algún momento se le cruce por la mente querer ser anciano. Es algo digno, es un buen deseo. Pero esto nos espera y tenemos la ayuda del Espíritu de Dios para eso. Voy a resumir estas tres funciones de las cuales poco se predica a veces en nuestras iglesias. He dicho entonces, en primer lugar, que con el pastor y junto con el pastor, los ancianos tienen una función intercesora ante Dios por la congregación. He dicho de estos textos que el rol intercesor de los ancianos junto con el pastor dependen de la ayuda intercesora del Espíritu Santo de Dios. No estamos solos, tenemos la mejor compañía, aquel que puede interpretar a veces nuestras oraciones erróneas y enderezarlas y llevarlas a Dios como si hubiéramos orado perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, hemos deducido de estos textos que junto con el pastor, los ancianos cumplen la función de instrucción para que la congregación pueda correr la carrera sin desviarse de su meta final
que es obtener la fe consumada y la salvación consumada. Hermanos, si así desempeña su función ministerial el presbítero, entonces, con todo derecho, podemos leer este texto cada vez que predicamos sobre la obediencia que debe la congregación a sus pastores. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Queremos debida obediencia, cumplamos debidamente las funciones que Cristo en su palabra nos va a encomendar. Que el Señor sea glorificado en esta meditación. Amén.